Sociedad Venezolana, a la Sociedad Venezolana de Derecho Agrario por esta invitación, en particular a la doctora Carmen Julia, que además es mi alumna, ¿no? Por esta oportunidad de compartir con ustedes este momento donde hablaremos algunas pinceladas sobre el control de plagas, pero desde una perspectiva agroecológica. Que no veo ok, ya se está pasando, perfecto. Bueno, miren, se pasó, ok, ya agarró el pisado. Como estamos hablando con la Sociedad de Derecho Agrario, yo me imagino que muchos, o quizás algunos pocos, podrán saber lo que es la entomología, que es la ciencia a la cual yo me dedico. Es la ciencia que estudia los insectos, es una rama de la zoología. Entomo significa insecto y luego ciencia, eso es en griego, del latín insectum o corte. Los insectos están divididos en segmentos, su cuerpo, y con tres regiones particulares, que es cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza están presentes las partes bucales, o la aparato bucal, las antenas, los ojos, y en el tórax tenemos una particularidad porque ahí están presentes 2 pares de alas y 3 pares de patas, ¿ok? Que es una característica muy particular de los insectos. Y, y por supuesto, tiene el abdomen que tiene variable longitud dependiendo el grupo, ¿no? La entomología, como les dije, se encarga de estudiar los insectos, es una rama de la zoología y en general podemos encontrar varias especializaciones de la entomología, ya de forma de la entomología general, la entomología económica, la entomología agrícola, que es la que se encarga del estudio de los insectos asociados a los cultivos. También se toca en la entomología económica, que habla también del manejo de los insectos. La entomología en la salud pública, que es la que se estudia aquellos insectos que son vectores de enfermedades, como por ejemplo todos los zancudos o mosquitos que transmiten malaria, zika, chikungunya. Hay muchos otros mosquitos o genes que transmiten filaria, el leishmaniasis, Chagas, que es transmitida por un chipo. Entonces, bueno, esa entomología se encarga de estudiar, esa entomología en salud pública o médica se encarga de esa parte de la entomología veterinaria. Y tenemos la entomología forestal, que se encarga del estudio de los insectos asociados a los cultivos forestales. Y por supuesto la forense, que es una ciencia que aquí en Venezuela tiene pocos exponentes o personas que se dedican a eso, aunque hemos estado muchos preparados en ese ámbito, que es la entomología que se encarga del estudio de los insectos asociados a los cadáveres y nos pueden permitir de una u otra forma determinar el intervalo post-mortem, ¿no? Fíjense ustedes, ¿por qué los insectos son importantes? Los insectos son importantes porque, primero, son el grupo más diverso en cuanto a animales, dentro del reino animal, el más diverso. Tiene de 10 a 12 millones de especies. Muchas especies de insectos son polinizadores, principalmente las abejas, pero igual hay mariposas, hay otros animalitos que también son polinizadores. Y también tenemos controladores biológicos, que de eso vamos a hablar un poco en la presentación de hoy, y que son insectos que regulan las poblaciones de otros insectos. Son fuente de alimentación para un gran número de animales, incluyéndolos a ellos mismos, también a vertebrados, reptiles que se alimentan de insectos, y por supuesto los humanos también que nos alimentamos de los insectos, principalmente las culturas indígenas latinoamericanas en Asia consumen muchos insectos, en África también se consumen muchos insectos. Es un aspecto que está tomando bastante importancia últimamente. ¿Por qué? Porque hay insectos que son fuente de proteína bastante fácil de producir en gran cantidad y de buena calidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema que está por ahí en cuanto a la importancia de los insectos. Por supuesto, en los insectos vamos a encontrar aquellos que producen seda, como el gusano de seda, la miel, los propóleos, la cera, en los mismos, las abejas, todos los ápides, la laca que se saca de un insecto también. Hay un colorante que es el carmín, que se saca de unas escamitas que crecen en una especie de tuna.
Por supuesto, los insectos están asociados a nosotros desde el punto de vista productivo porque afectan los rendimientos de los cultivos. Y bueno, y como ya planteamos hace poco, los insectos también son vectores de enfermedades tanto en plantas como en animales, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Aquí le mostramos rápidamente en esta gráfica lo que es la importancia relativa de los insectos con respecto al grupo del reino animal. Fíjense ustedes que dentro de todo el reino, el 80% de los animales son artrópodos. Artrópodos son insectos, perdón, animales que tienen patas articuladas. Ahí están las arañas, los ciempiés, los ácaros, las garrapatas, los insectos, los milpies. Y entonces, fíjense ustedes, el 80% son artrópodos, pero dentro de artrópoda, el 90,29% de los individuos del grupo de artrópodas está dominado por los insectos. Imagínense ustedes la importancia que tienen estos animales. Una cosa que siempre me gusta comentarle a las personas es que los insectos llegaron hace muchísimos años al planeta, más de 450 millones de años antes que nosotros. Nosotros somos una especie bastante reciente. Entonces, en virtud de esto, ¿cuál es la magnitud de este problema en cuanto a lo que hablamos de la producción, de los alimentos y de lo que implica la producción? Es que resulta que los insectos, ácaros, nemátodos, moluscos, fitopatógenos como hongos, bacterias, virus, las hierbas que crecen de manera indeseable en algunos espacios, vertebrados y otros organismos pueden alcanzar unos niveles poblacionales tan altos que causan daño a los cultivos. Se habla que las plagas en general, nosotros llamamos plaga a todo lo que afecta a un cultivo. Lo que pasa es que dentro de la entomología uno siempre piensa plaga solamente los insectos, pero no. En términos general, plaga es todo aquello que puede afectar a un cultivo, ¿no? Ya sea una maleza, una bacteria, un hongo, ¿no? Claro, después uno lo clasifica que si fitopatología, se encarga de las enfermedades, la parte de maleza se estudia una ciencia aparte. Entonces, pero bueno, realmente, y la entomología se dedica particularmente a los insectos. Se tiene que las plagas pueden causar un daño que puede oscilar entre 40 y 48% de la producción mundial de alimentos. En la historia de la humanidad han ocurrido eventos catastróficos que realmente han afectado la producción de alimentos y que ha causado muchas hambrunas en la historia de la humanidad. En el campo, los daños se estiman que pueden ser de 33 a 35% de la producción potencial de un cultivo. Y fíjense ustedes que después de cosechado podemos tener hasta pérdidas de un 10 y 20%, para que vean lo que es el problema común. Por supuesto, el control de los insectos y de las plagas y todo lo que afecta a un cultivo se hace mediante el uso de plaguicidas sintéticos, ¿no? Esa es la tendencia que domina el control de plagas o el manejo de plagas. Esta tendencia se originó a la mitad del siglo XIX, cuando se empezaron a usar algunas sales metálicas y compuestos arsenicales para combatir insectos, hongos y plantas indeseadas, como lo llamamos nosotros comúnmente las malezas, ¿no? Por supuesto, esta situación del uso de sustancias sintéticas para el control de los insectos y las enfermedades y la maleza tuvo una reproducción importante después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? A partir de la introducción del DDT, que fue un importante producto que controló en muchos lugares problemas de malaria, por controlar los mosquitos, la prevención de herbicidas como el 2,4-D y herbicidas residuales en los años 50. Esto hizo que se usara de manera desmedida el uso de plaguicidas, ¿sí? Por supuesto, el éxito de esto provocó un incremento en la producción porque, bueno, se podían controlar las plagas. La tendencia a confiar demasiado en su efectividad contribuyó a que se abandonara la investigación en opciones de manejo alternativos como el cultural, el biológico en ese momento, ¿no? Se hacía, pero el uso de los químicos, como era tan efectivo, aminoró esos niveles de investigación. Aquí quiero mostrarles con esta gráfica algo bien interesante. Es que, fíjense ustedes, esta gráfica que muestra cómo ha sido la evolución del uso de plaguicidas a nivel mundial. Fíjense ustedes, ahí está el enlace de esa información, que es producida por la FAO. Y lo interesante de estos datos, fíjense ustedes, para 1990 han transcurrido aproximadamente unos 42 años,
ese lapso de tiempo. Estados Unidos, para el 1990, era el primer país que tenía mayor uso de plaguicidas anual, con unas 405.000 toneladas año, ¿no? Lo seguía China con unas 144.000, luego India, después venía el cuarto lugar Brasil, Canadá en el quinto, México en el sexto lugar, Argentina en el séptimo, ¿no? En esa época la producción a nivel mundial se consumían 1.810.000.000 de toneladas de plaguicidas. En América unos 608.000 toneladas, en Asia 598.000 aproximadamente y en Europa 502.000. Eso es en el año 90. Cuando vamos al 2022, imaginen, para que vean cómo ha cambiado esta situación, Brasil es el primer lugar consumiendo más de 800.000 toneladas año de plaguicida, duplicó la cantidad con respecto a la información del año 90. Estados Unidos se queda en el segundo lugar y China, que estaba en el segundo, pasa al cuarto, y Argentina, que estaba en el séptimo, pasa al tercer lugar. Y Canadá se mantiene en su mismo sitio, México más bien desciende, pero vean los volúmenes que se consumen de plaguicidas a nivel mundial en 2 décadas, más 2 años. Miren todo lo que ha aumentado el consumo y cómo han cambiado en los países en cuanto al uso de plaguicidas, dando, fíjense ustedes, si tenemos Argentina, Estados Unidos y Brasil en América, entonces nos consideraríamos que somos la parte del planeta que más utiliza plaguicidas en su agricultura. Entonces, entrando un poco más en lo que es la contextualización de lo que vamos a hablar, fíjense ustedes, nosotros generalmente partimos de que nosotros antiguamente éramos recolectores y éramos nómadas y vivíamos en unos ecosistemas que estaban pocos intervenidos. Esos ecosistemas pocos intervenidos tenían una alta biodiversidad de organismos vivientes ahí, no solamente de vegetales, sino de animales, herbívoros, carnívoros, y las tramas de vida que se generan dentro de esos ecosistemas son bastante complejas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que nosotros necesitamos producir alimentos. Entonces, al asentarnos y comenzar a fundar población, ciudades, asentamientos poblados, entonces empezamos a domesticar especies y esa domesticación nos lleva a generar un nuevo ecosistema intervenido, que son los que llamamos los agroecosistemas. Esos ecosistemas son bien simples con respecto a los ecosistemas naturales, y por supuesto que es una característica importante, que es que en la medida en que nosotros intervenimos los bosques y todos estos espacios para la producción, vamos teniendo una pérdida de la biodiversidad en la medida que se intensifica el uso de los suelos. Por supuesto, generalmente cuando nosotros intervenimos en un bosque, en un ecosistema, hay unos procesos, si uno no interviene nuevamente, hay un proceso de sucesión ecológica donde se va de nuevo restaurándose, tratando de restablecer ese equilibrio hasta que llega un momento en que ese ecosistema vuelve a llegar a su clímax y puede estar otra vez nuevamente en equilibrio. Generalmente en un ecosistema no intervenido, los ciclajes de nutrientes son muy cerrados, las regulaciones poblacionales son muy cerradas también, porque las poblaciones tienen una dependencia, y que son todas esas tramas que se generan, esas tramas tróficas de vida que se generan en un ecosistema, mantienen en equilibrio esas poblaciones, y por lo tanto nosotros en un ecosistema natural no podemos hablar de plagas ni de maleza, porque todo está regulado de manera equilibrada por esas relaciones que existen entre los organismos. Entonces, fíjense ustedes, nosotros pasamos de un ecosistema natural, la humanidad fue pasando de un ecosistema natural poco intervenido a un monocultivo como el que estamos viendo en la. Por supuesto, son condiciones extremadamente diferentes, donde estas relaciones que estamos hablando se ven interferidas y donde la simplicidad del monocultivo genera una serie de problemas que se plantearon en las láminas anteriores. Un poco acá lo que quiero mostrarles es para que vean, fíjense ustedes, cómo la biodiversidad, que es la cantidad de especies y las variedades de especies y la interrelación de especies que existen en un espacio dado, va disminuyendo en la medida que nosotros vamos interviniendo eso. Si partimos de un ecosistema bien establecido, vamos interviniendo, las poblaciones empiezan a bajar de lo que son los organismos y las relaciones tróficas que se dan en él, y cuando tenemos
situaciones de monocultivo, donde no existen ya ni siquiera bosques aledaños ni relictos de bosques cercanos. Entonces empezamos a ver, ya desde la intervención empezamos a ver una cosa que se llama problemas que generan los insectos y las plantas, y los llamamos entonces plagas. El concepto de plaga es un concepto muy antropocéntrico, muy visto de nuestra percepción, ¿no? Fíjense ustedes que uno lo que observa que esta reducción de la biodiversidad, estas poblaciones que antes se mantenían en equilibrio, es decir, reguladas por factores bióticos y abióticos, al romperse esta situación particular, genera un crecimiento exponencial, porque las poblaciones crecen de manera exponencial, y si no tienes una limitante a ese crecimiento, que no sea la carencia de fuente de alimento y otras cosas, desde el punto de vista biótico y biótico, esa población va creciendo y creciendo, y entonces generamos lo que conocemos como problemas de plagas, enfermedades y de malezas en los agroecosistemas. Entonces, fíjense ustedes, nosotros en el monocultivo lo que pretendemos es redireccionar los flujos de energía y de nutrientes en el sistema para incrementar el porcentaje de energía y nutrientes a cosechar. Es decir, yo tengo una energía que es subsidio y de nutrientes que es subsidio, y yo quiero que eso se potencie de manera tal que yo pueda tener al final un producto que voy a vender y con el cual voy a obtener una ganancia y un beneficio, ¿no? Entonces, la agricultura convencional, una agricultura que tiene una visión muy reduccionista, se piensa que es un sistema como que lineal, donde yo tengo una energía solar que la transforma en las plantas, tengo unos animales que se alimentan con algunas cosas que yo les doy, o les compro, del alimento, y eso produce o genera unos productos que van al mercado y que son comercializados, y donde el productor supuestamente debe tener una ganancia. Esa es una visión muy simplista de lo que es la agricultura, cuando realmente, aún dentro de un sistema intervenido como los agroecosistemas, es un sistema complejo de interconexión, donde hay conexiones, donde tenemos una serie de elementos que forman parte de ese agroecosistema y que se interconectan, ¿no? Entonces nosotros podemos tener una planta donde hay un herbívoro que puede entrar a comer, ya sea vertebrado o no. Tenemos animales que también pueden interactuar ahí y que se van regulando, es decir, se van interconectando unos con otros, y hay microorganismos que no vemos, y hay una serie de cosas, ¿no? Entonces realmente es un proceso bastante complejo lo que sucede en un ecosistema y en un ecosistema natural, para verlo tan simplista como que yo tengo un cultivo, lo fertilizo, lo siembro, preparo suelo, siembro, aplico ciertas prácticas de manejo, obtengo una cosecha y la vendo. Entonces es una visión, lastimosamente, que tenemos de agricultura convencional o industrial, y lo de industrial viene porque pareciera que es una serie de pasos que tú haces, no es porque sea la magnitud de lo que estás haciendo, sino la forma como se ve el proceso productivo. Es una serie de pasos lineales donde tú entras un producto y sale otro. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué pasa entonces? Que nosotros tenemos sistemas que pueden ser muy poco, o un monocultivo, donde hay pocas interacciones, y podemos tener cuestiones muy opuestas, como cultivos que ya están en un proceso agroecológico avanzado, donde la agroecología es el centro, donde la biodiversidad es importante. Y fíjense ustedes que esto de la biodiversidad es importante que lo tengamos en cuenta, porque realmente cuando nosotros hablamos de agroecología, uno de los temas importantes de la agroecología es la biodiversidad. En la medida que tú tienes una finca o una unidad de producción que es muy biodiversa, esperaríamos que los problemas que se puedan tener de plagas y enfermedades estén presentes, pero no sean tan impactantes en el sistema productivo. Entonces aquí, ¿cómo puedo saber yo qué tan eficiente desde el punto de vista de biodiversidad mi agroecosistema o mi finca? Existen una serie de indicadores de biodiversidad, pero los indicadores de biodiversidad generalmente están referidos a cantidad, es decir, cuántos insectos o cuántas plantas o cuántos individuos de tal clase tengo, o la variedad, la cantidad de variedad que tengo de organismos en el ecosistema o en el agroecosistema. Es una forma de medir la biodiversidad de manera tradicional, desde el punto de vista ecológico tradicional. Hay una limitante de tomar esos valores, es que no miden las interconexiones que se dan dentro del agroecosistema o de un ecosistema.
Es por eso que si nosotros tuviésemos una finca y quisiéramos saber qué tan biodiversa estamos, qué tan agroecológica estamos, hay un índice que se llama índice de diversidad agroecológico, que eso lo propuso un joven investigador venezolano, se llama Diego Grifón, amigo mío, entomólogo, doctor en ecología, profesor de la UCB en Maracay, en Caracas, la Facultad de Ciencias, y él propuso este índice que toma en cuenta el índice de biodiversidad de Shannon, que es lo que yo decía, es la riqueza de especies o la cantidad de especies en un grupo, sitio determinado, se agrega un índice que es el de densidad y un índice sobre el índice de agrupación. O cómo son las interconexiones o cuán tan interconectados están los elementos del agroecosistema. Entonces, eso genera tripletas, ¿verdad? O triángulos de interconexión entre los elementos y eso es lo que mide ese índice, ¿no? Todos estos índices que forman la medición del índice agroecológico se miden de 0 a 1. Por lo tanto, el índice agroecológico tiene un valor máximo de 3. El Shannon, un nivel sería 1, en densidad sería 1, en agrupamiento sería 1. Entonces, piensen ustedes, eh, vamos a imaginarnos hipotéticamente unos predios o unas unidades de producción donde hay una familia con otra persona, hay 3 cultivos, cada uno con 4.000 plantas, esto es teórico, y hay una componente de aves de 500 animales y un componente animal bovino de 50, manejados bajo 3 esquemas distintos. Manejo convencional, manejo en transición, es decir, que empieza a moverse desde lo convencional hacia lo agroecológico y un manejo netamente agroecológico. Bueno, ahí era el predio 3, el manejo 3, hay un error ahí en la presentación, pero bueno. Entonces, fíjense ustedes, tenemos el predio 1, que es un convencional, donde cada elemento del sistema está separado, no hay interconexión entre ellos, un cultivo está para acá, el otro está allá, todos se manejan por separado, se le hace el manejo, pero ninguno tiene conexión con el otro. Cuando transitamos hacia la transición, o perdón, cuando pasamos de un convencional hacia la transición agroecológica, empezamos a hacer ciertas interconexiones, por lo menos, bueno, ya por lo menos el abono que generamos desde la producción de aves, lo procesamos, bien procesado, porque tiene que estar bien procesado, porque es una gallinaza sin comportar es dañina para el suelo y no cumple la función que debe cumplir. Entonces, una gallina semi preparada, la enviamos a los cultivos y nos sirve como fertilización. Entonces, en el predio 3, donde tenemos, bueno, el ganado, parte del abono del ganado se usa para los cultivos, la gallinaza también va a los cultivos, tenemos la producción de cultivos en policultivos y asociados. Entonces, tú comienzas a ver que hay una maraña de tramas dentro de ese sistema que lo hace más complejo, ¿no? Entonces, bueno, cuando vemos los valores del índice agroecológico, el convencional es el que tiene el valor más bajo y el agroecológico el valor más alto, llegando a 2,695, cercano más a 3 que a 1. Entonces, esta es una forma muy práctica de nosotros poder medir la biodiversidad que nosotros tenemos en nuestra unidad de producción y poder ver si qué tanto estamos avanzando agroecológicamente en la unidad de producción. Se lo dejo, esto claro, hay 2 cálculos que hay que hacer, ¿no? Valores que hay que tomar, no es la idea de la presentación, pero bueno, eso está en las redes, ustedes pueden buscar Diego Grifón y se van a conseguir con cómo se calcula el índice. Entonces, fíjense ustedes, es importante que nosotros sepamos que la agrobiodiversidad es importante en el sistema productivo, por lo tanto, nosotros no podemos seguir viendo la finca esto tan reduccionistamente. Bueno, yo tengo la finca, entonces yo tengo un lote para sembrar maíz, un lote para sembrar arroz, un lote para sembrar tal cosa, y más nada. Es decir, vemos la finca como que si fuera un poco de cajitas que no están conectadas unas con las otras, y realmente eso no es tan así, como ya hemos hablado. Entonces, uno siempre debe proponer un sistema que sea agrodiverso. Nosotros vamos a tener una biodiversidad planificada, que es la que yo puedo eh, generar a través del sistema de producción que yo tengo. Bueno, yo quiero tener diferentes cultivos
no necesariamente un monocultivo de maíz, sino que, bueno, voy a tener un maíz con rotación, con leguminosa, pero además voy a tener un espacio para musáceas, un espacio para frutales. Entonces tú comienzas a planificar tu biodiversidad. Eso es lo que llamamos la biodiversidad planificada. Entonces, ¿qué animales vas a tener? ¿Cómo los vas a manejar? Entonces, tratando, por lo menos, la idea sería que los suelos de cultivo no sean tan pisoteados por los animales, porque hay unos procesos que no, tampoco para detenernos a explicar todo lo que pasa ahí, pero bueno, es tratar de ver cómo planificamos, ¿no? Entonces, esa biodiversidad planificada te va a promover funciones dentro del ecosistema, que van a permitir regulación de insectos, reciclaje de nutrientes, pero también tenemos una biodiversidad. Esto eh, está asociada, que viene también del ambiente circundante del agroecosistema. Y entonces, tanto la planificada como la sociedad promueven esto, condiciones, o la planificación, la biodiversidad planificada va a crear condiciones que promuevan también una biodiversidad asociada. Entonces, nosotros tenemos esta biodiversidad asociada, que viene del ambiente circundante, si es que lo mantenemos. Y entonces también esta biodiversidad dentro del agroecosistema va a promover tramas de regulación, tendiendo hacia una... No vamos a llegar nunca al ciclaje cerrado de los ecosistemas naturales, pero bueno, nos movemos hacia ese ámbito, ¿no? Es lo que uno esperaría. Entonces, eh, ¿qué esperamos nosotros? Tener unas producciones, unos sistemas productivos agroecológicos que se caractericen por mantener la biodiversidad en pos de la sustentabilidad, ¿no? Podemos hacerlo en cualquier nivel, es decir, los procesos agroecológicos o la biodiversidad que hagamos en una finca. Hoy día se habla mucho de agricultura regenerativa, que a mi juicio, Yango, es la misma agroecología pero con otro nombre. Eh, entonces, nosotros podemos tener sistemas vitícolas. Este Diego Grifón, que yo les mencionaba anteriormente, él asesora un viñedo que trabaja agroecológicamente en Chile y él le hace todo lo que son los arreglos y los manejos del agroecosistema vitícola. Ya podemos tener sistemas frutícolas, hortícolas, ganadería, viéndolo con los sistemas silvopastoriles. Hoy día está más de moda ver la ganadería regenerativa. Entonces, hay muchos sistemas productivos que nosotros podemos movernos hacia esa visión agroecológica y que no son una utopía. De hecho, esas fotos que les estoy mostrando son de Argentina y ustedes ven casualmente unos viñedos, unos corredores biológicos y una ganadería agrosilvopastoril donde están mezclas pasto, mezclas forestales y mezclas ganado. Eso es algo a lo que uno esperaría que pudiésemos movernos nosotros en estos agroecosistemas. Generalmente cuando yo voy a una finca que visito a algún productor, siempre me preocupa un poco esa situación porque tú llegas a una finca y ves grandes áreas devastadas por la deforestación, eh, los bosques de galería intervenidos, además de todos los procesos que se hacen en la finca. Y bueno, es diferente cuando tú vas a una finca que tiene relictos de bosques circundantes y los procesos son diferentes, ¿no? Y eso también genera microclimas que también de una u otra forma afectan los cultivos y lo que estemos llevando dentro de un medio productivo, ¿no? Un poco para que podamos entender porque hablamos de manejo agroecológico o controles agroecológicos, es porque nosotros tenemos un problema que se llama plaga. Y ahí viene parte de lo que uno hace en el campo, que es especializarse en control y manejo de plagas. Realmente uno habla de manejo más que de control, porque el control es una acción muy particular, ¿no? El manejo es un proceso más holístico, más sistémico, más pensado, más inteligente. Entonces, bueno, nosotros podemos tener una serie de individuos, ¿verdad?, que pueden actuar independiente o en combinación de otras especies y que tienen consecuencias similares y que afectan el interés humano, básicamente, ya sea desde el punto de vista recreativo, de producción, de bienestar, de descanso y hasta de salud. Entonces, eso en general sería una plaga, en general, ¿sí? Cualquier cosa que nos afecte a los seres humanos en cualquier ámbito de nuestra vida. Ahora, desde el punto de vista agrícola,
Las plagas agrícolas como tal, insectiles, ya consideramos aquellos insectos que al aumentar sus poblaciones pueden causar una baja en la calidad de los productos que tenemos y no solamente sino en calidad y cantidad, sino también que después de cosechado, también una vez almacenado, pueden generar también pérdidas en la producción. Entonces, como le decía inicialmente también, es un concepto muy antropocéntrico, muy desde nuestra visión, porque si yo pienso en un gusano cogollero que ataca maíz, que estaba en un ecosistema natural, él nunca ahí fue plaga porque sencillamente lo regulaban las poblaciones y porque estaba limitado por la disponibilidad de alimentos y de las condiciones bióticas y abióticas de ese sistema. Entonces, en las plagas podemos tener varios tipos de plagas, las principales, esto es una definición de Clavijo, Santiago Clavijo, profesor de la UCB de Maracay. Las primarias son aquellas que reducen la producción o lo afectan a la producción y que están sujetas a control. Broca, café, picudo del algodón, gusano cogollero, la polilla de la papa, perforador de tomate, son casos emblemáticos. Las ocasionales son aquellas que viven en el agroecosistema y pueden causar un daño en un momento particular, en una temporada, no constantemente dentro de, del cultivo. En el caso de Buculatrix en algodón, las aplicaciones excesivas pueden hacer que sea en un momento determinado se pueda hacer un daño como plaga. Eh, las potenciales son aquellas plagas que usualmente están en poblaciones muy bajas, no causan daño económico, pero que por un manejo inadecuado de las primarias y de las secundarias puedan transformarse. Son potencialmente transformables a esas condiciones, pues según el manejo que le demos. Entonces, yo puedo tener un insecto que está dentro del agroecosistema y si yo comienzo a hacer un manejo inadecuado desde el punto de vista del control y del manejo que estoy haciendo, esas poblaciones pueden llegar a causar daño como plaga primaria u ocasional. Y las transeúntes son aquellos que no son residentes en el agroecosistema, pero que pueden ingresar en un momento particular y causan un daño y si continúan su paso, ¿no? Esto es muy común verlo en insectos migratorios, por lo menos la langosta migratoria. Ah, hay momentos en que podemos ver presencia de langostón en algunas zonas que aparecen, pasan, comen y se van. ¿Okay? Es una plaga transición. Entonces, las plagas, nosotros además de esa clasificación que le hemos dado, podemos tener plagas que las llamamos masticadoras porque muerden el tejido y se alimentan del follaje. En este caso tenemos las langostas, los gusanos o larvas de mariposa, que sean pitófagas, algunos eh, cocos, como los crisomélidos, que comen vegetal también, que hacen ranuras, los bachacos. Okay, tenemos las chupadoras, que son insectos que tienen un aparato particular que es chupador, que puede ser de tipo estilete o puede ser esto, eh, bueno, principalmente son de chupadores como los chinches, las chicharritas y los pulgones, que tienen un aparato bucal de perforador chupador, que es un estilete. Las mariposas tienen un aparato chupador que es de esponja. Y las moscas, algunas tienen un aparato chupador picador. En algunos casos, las moscas son daños para los animales, ¿no? Principalmente. Tenemos las que son minadoras o barrenadoras, son larvas que pueden comer entre la superficie o el tejido que ocupa la hoja, minando la lámina foliar y haciendo como unas vías erráticas dentro de la hoja, o también puede ser aquellas larvas o gusanos que perforan los tallos y luego entran dentro del tallo o del fruto y lo barrenan. Por lo menos tenemos la diatrea, que es diatrea sacaralis, que ataca el maíz y ataca la caña de azúcar. Y hay otras que son raspadoras chupadoras, como los trips y los ácaros, eh, que ellos raspan pero chupan. Entonces son insectos muy pequeños también. Bueno, para que sepan que además de la clasificación de cómo, por la importancia, también la clasificamos cómo se alimentan, ¿no? Entonces, bueno, estos problemas que tenemos de plagas
¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para bajar esas poblaciones? Bueno, siempre aplicamos insecticidas, fungicidas, herbicidas, nematicidas, musculicidas, eh, una serie de productos sintéticos, ¿no? Pero, ¿qué otras opciones podemos tener? Es decir, ¿qué opción podemos hablar a un productor de que pueda manejar sus poblaciones de insectos plagas? Vamos a ver qué otra cosa podemos hacer con las plagas. Hay un concepto que se usa mucho de manera generalizada, que es el manejo integrado de plagas. Entonces, que es una manera de utilizar una cantidad diversa de prácticas con la intención de bajar las poblaciones a un nivel donde no causen daño. ¿Okay? Eso en forma general es el concepto, lo que se pretende hacer. Ahora, a mí me gusta usar este que yo siempre lo uso para los productores, es que es el arte de enseñar al productor a aprender a convivir con los insectos plagas en su cultivo, usando un conjunto de métodos empleados de manera integral, sin mayores pérdidas en cantidad y calidad. Entonces, ¿por qué? Porque es que nosotros no podemos erradicar los insectos 100% de nuevo. Siempre va a haber un insecto causando daño. Y la presencia de un insecto no implica que sea un insecto plaga. Es decir, lo que hace que el insecto realmente sea plaga es que la población sea tan alta que genere pérdidas en rendimiento o en la calidad. Entonces, hay una condición de los productores que generalmente cuando ven un bicho, así sea bueno o malo, les da por controlarlo, ¿no? Entonces yo siempre me gusta también poner a pensar un poco a la gente y le digo, bueno, antes de tomar la decisión de aplicar un insecticida o una práctica de control, si no hay plaga, entonces no controlas. Si la cantidad de insectos no es suficiente para causar daño económico, usa estrategias biológicas u otras que no sean necesariamente químicas. Y si el control es peor que la plaga, no lo usa. Bueno, esto es una manera de que pensemos un poquito antes de hacer las cosas y que no seamos no, ya, hay un bicho en el cultivo y hay que aplicar una práctica. Entonces, fíjense ustedes qué nos pasa, que nosotros buscamos soluciones simples a unos problemas que son complejos, porque el problema de plagas es un problema complejo que tenemos que abordarlo de esa complejidad. Entonces, el monocultivo se basa en el uso exclusivo de químicos. Este uso exclusivo de químicos generalmente puede producir, y ya es muy conocido, la resistencia de las especies a los productos que se le aplican, el surgimiento de una plaga nuevamente, plagas secundarias ocasionales que ahora eran secundarias, ahora son principales, los efectos sobre la salud y el ambiente, la contaminación, tantos problemas que se generan por ese uso exclusivo de productos químicos. Entonces, ante eso, hay una opción diferente. Vamos a pensar en un manejo más agroecológico de las plagas, un manejo holístico, el mismo manejo integrado de plagas. Entonces, son opciones que tenemos para el manejo de plagas. Entonces, eh, el holístico es una aproximación que hace unos investigadores de México, donde su mayor exponente es Juan Barrera. Eh, el parte que hay que considerar la parte social como un componente importante dentro del manejo holístico de plagas, que se puede considerar las comunidades donde están los sistemas productivos para que puedan ¿cómo hacemos para que toda esa situación en que vive una comunidad rural, esto no afecte el manejo de plagas? Es decir, ¿cómo hacemos para que la necesidad de escuela, de vialidad, la gente siempre va a estar pendiente de eso y no va a estar pendiente que, bueno, tiene un cultivo, bueno, ponle un veneno, sin un insecticida, lo que sea lo más rápido, pero si esa persona tiene cubiertas ciertas condiciones mínimas de vida, quizás se puedan dedicar a un proceso más agroecológico del manejo. Y bueno, el MIC es un concepto ampliamente conocido, que ya lo definimos. eh, Esperaríamos que siempre esté muy unido a los procesos agroecológicos. Entonces, en un manejo agroecológico de plagas, es importante lo que es el diseño y el rediseño de la plantación, qué es lo que nosotros queremos hacer, cómo queremos que esté dispuesta la unidad de producción en cuanto a los cultivos que vamos a sembrar, cómo lo vamos a asociar, planificar rotaciones, de que un espacio
si son cultivos anuales, si tenemos un cereal que es altamente extractivo, vamos a hacer rotación con alguna leguminosa o con otro cultivo, o una leguminosa o cualquier otra hoja ancha que no sea gramínea para hacer rotación. Es importante el monitoreo que se haga del proceso productivo en todos los ámbitos, no solamente de la parte productiva vegetal, sino animal también. Ejecutar, ya escoger prácticas de manejo legales, culturales, físicas, mecánicas, biológicas, etológicas, biotecnológicas y bioquímicas, que es lo que realmente implica un manejo más agroecológico o un manejo integrado de plagas. Tratar de usar sustancias orgánicas o inorgánicas para el uso en el control de plagas o el manejo de plagas. Un manejo agronómico, fíjense ustedes, que pueda potenciar la acción de los agentes biológicos y de sustancias y de las sustancias que hemos señalado, ya sean insecticidas bioracionales o de origen vegetal. Entonces, todo esto integrado de manera inteligente para lograr que las poblaciones de estos agentes dañinos estos bajen y no afecten a esto. Eso es lo que esperaríamos en un manejo agroecológico. Es importante que cuando nosotros tenemos un problema de plaga o de enfermedad o de lo que sea en un cultivo, tenemos que saber identificarlo perfectamente, conocer su bioecología, cómo se desarrolla, cómo vive, cómo nace, cómo crece, dónde come, a qué hora come. Conocer todos esos aspectos son importantes para hacer un buen manejo de las poblaciones. Por supuesto, el monitoreo, que lo mencionamos anteriormente, es importante hacer un seguimiento de si la población está aumentando o disminuyendo según se desarrolla el cultivo y según las prácticas que estamos aplicando para su control. Conocer cómo es esa disminución o crecimiento de las poblaciones en el tiempo. Y hay unos conceptos que se llaman el nivel de daño económico y el umbral de daño económico que se usa mucho en manejo integrado de plagas, que es que el nivel de daño económico es cuando ya la planta produce pérdidas en el cultivo. Y el umbral es el punto poblacional donde yo debo iniciar, hacer un control para que no lleguemos a las pérdidas, ¿no? Realmente los umbrales son importantes conocerlos, aunque a mí yo siempre he dicho que los umbrales tenemos que verlos con cuidado, porque entonces se puede pensar que el umbral lo vamos a usar para decir, nos toca aplicar un producto químico. La idea es que si tú haces un manejo racional de tu cultivo agroecológico, bien llevado, bien holístico, bien sistémico, esperaríamos que no llegue, claro, eso no se logra de un día para otro. Hablábamos de un proceso de transición para llegar a un sistema de producción agroecológico. Y por supuesto, yo preferiría que tomáramos en cuenta controladores biológicos o de otras índoles que no sean químicas y por supuesto generar estrategias de manejo para las poblaciones. Entonces, yo hago un resumen de lo que es el manejo integrado de plagas y del manejo holístico, agroecológico. Tenemos un agroecosistema donde hay un productor que es el que se encarga de llevar todo este sistema productivo. Lo ideal sería que no sea, si ahorita, bueno, lo vemos porque pensamos en una finca reduccionista donde el productor es el que lleva toda la cabeza, yo soy el que compra esto, yo siembro, pero si pensáramos más bien en un proceso más agroecológico, más donde hay una comunidad organizada, pensaríamos en productores y en comunidades organizadas donde no es la cabeza pensante de uno el que lleva todo el proceso, ¿no? Eso es un poquito más complejo el manejo, pero son cosas que se dan también en muchas comunidades, ¿no? Ese tipo de organización. Entonces, es importante que consideremos el control biológico y etológico como la principal caja de donde vamos a sacar herramientas para bajar nuestras poblaciones, sin olvidar el físico, el etológico, el cultural, el legal, el genético y en algún momento el químico. Entonces, bueno, estas son las herramientas que generalmente se usan en manejo de plagas. Fíjense usted que hablábamos, es importante la identificación de la especie, los aspectos bioecológicos de la especie, detección y muestreo de la plaga, conocer los umbrales y sencillamente establecer las prácticas como las vamos a aplicar.
Entonces, dentro de este acercamiento hacia un manejo más agroecológico de las plagas, el control cultural nos permite echar de buscar en esta caja de herramientas algunas prácticas que nosotros podemos hacer en el ecosistema. Piensen ustedes, destrucción de restos de cosecha, eliminación de hospederos alternativos, rotación de cultivos, el manejo de las fechas de siembra. Eso es importante. La gente a veces no toma en cuenta las fechas de siembra y eso afecta también. Nosotros podemos jugar con las fechas de siembra. Eso también en el caso por lo menos en Guárico, que tenemos una pluviometría que nos restringe el sistema productivo, porque además carecemos de sistemas de riego establecidos como en otros estados, por lo menos, digamos, portuguesa, que hay más sistemas de riego que acá. Entonces, bueno, estamos limitados también por eso, ¿no? Pero uso de labranza mínima o conservacionista, cultivos trampa, cultivos de coberturas de suelo, cultivos de servicio que podemos sembrar en la finca, que permitan el aumento de la biodiversidad. Estos son corredores biológicos. A veces, los corredores biológicos es un concepto que hace que tú puedas sembrar un conjunto de plantas que te conecten el cultivo con los relictos de bosque que tú puedas tener. En la foto que estamos viendo en la presentación, ahí que están viendo, eso es un cultivo de maíz en las riberas del río, si no me equivoco, Apure, y si siembra maíz asociado al algodón. ¿Por qué? Porque hay unas heliotis ataca al algodón, pero él prefiere maíz. Entonces nosotros podemos poner alrededor del cultivo de algodón maíz que va a servir como cultivo trampa. ¿Ok? Entonces, eso es una manera de usar el control cultural para el manejo de las poblaciones. Fíjense ustedes, estos son datos generados por mí. Aquí quiero hablar sobre los residuos. Este es un experimento que se llevó en Guárico, hace muchos años, y se hacía varios tipos de labranza, se hacía manejo de los residuos, es decir, cuando hablo de manejo de residuos era que se mantenían los residuos en campo o se sacaban del campo como hace el productor generalmente. ¿Para qué? Para venderlos como soca, para dárselo a los animales, o sencillamente meter los animales que pisoteen todo el terreno y bueno, eso es una manera de también dañar los suelos, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrarles es que en sistemas de siembra directa, con la razón conservacionista, cuando mantenemos o sacamos los residuos, las poblaciones del gusano cogollero cambian. Fíjense ustedes, esto fue para el año 98, y miren cómo la línea roja, que es donde se exportaron los residuos, las poblaciones del insecto fueron mayores con respecto al donde no se sacaron los residuos. Eso quiere decir que una práctica cultural como esa, que es mantener o no los residuos en superficie, pueden contribuir a bajar las poblaciones de los insectos plagas. Y en este caso, quiero que vean cómo es el comportamiento de algunos parasitoides o controladores biológicos del gusano cogollero cuando tenemos mantenimiento de residuos, ¿verdad? Que es la lámina superior, la superior, esta lámina. Vemos que ahí hay una presencia de estos parasitoides, Cotecha marginiventris, Quelonus, hay dos especies de Quelonus, Insularis y Cactus, Meteorus lafigme y Metarrhizium rileyii, que es un hongo que aparece en forma natural en las condiciones de cultivo de maíz en el sur de Aragua y de Guárico, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? En este caso, miren, hay niveles que llegaran hasta más del 60%, cuando mantenemos los residuos. Cuando exportamos los residuos, miren, no llega ninguno, hay una presencia importante de parasitoides y controladores biológicos, pero fíjense ustedes que no superan el 60%. Entonces, de una u otra manera, se puede ver que mantener o no los residuos pueden también cambiar la dinámica de los enemigos naturales en el campo. Es interesante, rapidito acá, fíjense ustedes que una cosa que se ve gráficamente, se ve muy bien en esta gráfica, es que en la presencia de los parasitoides está en la primera parte del desarrollo del cultivo y hay mayor presencia después de un hongo que se llama Metarrhizium rileyii, esto aparece después a la segunda mitad del cultivo. Hay una sincronicidad de estos controladores biológicos, de manera que primero actúan más parasitoides y al final del ciclo del cultivo aparece un hongo que controla muy bien al gusano. Entonces,
hay un mundo interesante en el cultivo, en los cultivos, como el desarrollo de las plantas y en la naturaleza, que son la presencia de sustancias semioquímicas. Fíjense ustedes, los organismos se comunican, las plantas y los insectos, muchos animales, se comunican a través de sustancias químicas que se llaman semioquímicos. Es un lenguaje de comunicación donde se envía una señal, donde el otro la percibe y hay una respuesta de eso, ¿no? Entonces, los semioquímicos son eso, son sustancias que regulan las interacciones de los individuos, ¿no? Entonces, hay unos, las feromonas, que son sustancias que producen los insectos y los animales, se producen en el sistema endocrino y que miden o median las relaciones entre una especie, dentro de una especie. Tenemos aleloquímicos, que son específicos para ciertos organismos y ya lo vamos a ver más adelante. Fíjense ustedes, en el caso, estas sustancias semioquímicas, que son emisiones que hacen las plantas y los insectos para comunicarse, entonces cuando se usan para organismos de una misma especie, se llaman feromonas, y cuando la comunicación es entre organismos de diferentes especies, se llaman aleloquímicos. ¿Ok? En caso de las feromonas, son sexuales, pueden ser de alarma, de agregación. Entonces, cuando una feromona sexual, cuando la emite la hembra o el macho y atrae el sexo opuesto, eso se usa para el control de plagas. En el caso de las abejas, pueden tener alarmas cuando son atacadas, de agregación para que se junten, de marcaje, ¿no? Y también se da una comunicación entre las plantas. Esto es un mundo bien apasionante porque los procesos, ya lo vamos a ver adelante con un ejemplo, los procesos de comunicación se pueden dar hasta entre las plantas, ¿no? Una planta puede emitir una señal a una planta vecina sobre la presencia o no de una plaga. Entonces, fíjense ustedes, hay diferentes sustancias que permiten la comunicación entre las especies, que son los aleloquímicos. Entonces, las cairomonas es una sustancia que beneficia al que la recibe, más no al que la emite. Las sinomonas beneficia al que la emite y al que la recibe, y las alomonas benefician solamente al emisor, pero no al receptor. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero, una cairomona es cuando una planta emite una sustancia que atrae un insecto y el insecto se alimenta de esa planta. Entonces, claro, el insecto se beneficia, pero la planta no. Entonces, en el caso de una lomona, puede ser que la planta emite una sustancia que repele al insecto que la está atacando. Eso sería una lomona. Entonces, se beneficia el que está emitiendo, pero perjudica al que la recibe. Podemos tener casos donde, fíjense ustedes, cuando una planta es mordida por un insecto masticador, inmediatamente emite una sustancia que puede atraer a los parasitoides que controlan esa plaga. En ese caso, eso es una sinomona. ¿Por qué? Porque la planta emite una sustancia que trae a un insecto que va a controlar el que la está atacando. Entonces se beneficia el parasitoide y se beneficia la planta. Entonces, bueno, estos son términos un poquito quizás complejos de entender, quizás no los han oído nunca, pero vean lo bonito de cuando uno puede hacer un manejo agroecológico de la finca, donde puedes tener plantas que puedan servir de repelentes o plantas que puedan ser atractivas a unos insectos que de una u otra forma tú las puedes usar para bajar las poblaciones. Y bueno, y las feromonas que ya se comercializan muchas de manera, aquí en Venezuela ya se consiguen algunas feromonas y uno las puede usar para el manejo de las plagas. Fíjense ustedes, rapidito. Pensemos en una siembra de braxicaya, el repollo. El repollo produce una sustancia que se llaman glucosinolatos intactos, sin que se haya modificación. Esa planta produce esa sustancia. De manera sin modificación, ella sirve para estimular la alimentación de un gusano que lo produce una mariposa que se llama Prutella silotella, que es la mariposa diamante de la brassicacia. En ese caso,
el insecto se está beneficiando, es una feromona para el insecto, pues se beneficia por eso. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando el insecto muerde a la planta, esa misma sustancia que sirve de atracción para el gusano, para que se estimule a alimentarse, mezclado con una enzima llamada mirosinasa, produce una, unas sustancias volátiles que atraen una avispa que mata o controla a la larva de esta Glutella silotera. Entonces ahí se da un beneficio, tanto al producirse esta sustancia, beneficia a la planta de repollo y se beneficia la avispita Panteles glutele, que en este caso es una sinomona, ¿no? Y claro, en el caso de nosotros tenemos cuando se produce la, el ataque del parasitoide a la larva, se beneficia el parasitoide, más no se beneficia el gusanito, ¿no? Porque lo va a eliminar. Entonces, bueno, esto es una manera de esta complejidad de la comunicación química que existe, se llama ecología química, la ciencia que estudia estas interrelaciones de los animales y de las plantas en la forma de comunicarse con ellas, y que esto es algo que nosotros podemos usar. Esto es un tema muy complejo, muy diverso, hay muchas cosas que podemos hacer, pero que son aplicables a un manejo agroecológico. Hay otra cosa que se genera en las plantas, que es una resistencia inducida por herbívoros. Nosotros podemos causar resistencia inducida en las plantas por varias vías. Una es por la herbivoria generada por los insectos que la están atacando, y también porque aplicamos sustancias que pueden servir para que la planta se haga más tolerante al ataque de plagas, ¿no? Entonces, la resistencia inducida hace que la planta sea más tolerante al estrés que le causa una plaga, y entonces eso la protege considerablemente. Entonces, generalmente las plantas están amenazadas por no solamente un estrés biótico que lo causan los insectos, y además otros animales, de plagas como vertebrados, y también el estrés que puede causar desde el punto de vista biótico, si la sequía, el exceso de temperatura, todo el exceso de radiación o deficiencia de radiación, ¿no? Entonces, ha desarrollado mecanismos dinámicos la planta en contra de la herbivoria que producen los insectos, ¿no? Hay una respuesta que puede ser morfológica, bioquímica y hasta molecular. Entonces, ¿cómo se defienden las plantas de los herbívoros? Hay una primera defensa, que es la defensa directa, a través de barreras físicas, que es que tengan pelitos, que la pared celular de la planta sea más fuerte, la disposición de sílice en las hojas. Sílice es como agujitas de vidrio, esos son oxalatos de calcio, que son como cristales que hacen impalatable la planta, ¿no? Desde el punto de vista químico, las plantas pueden producir alcaloides, terpenoides, fenoles, que son repelentes repelentes, pueden ser disuasivos, antinutricionales, antidigestivos. Entonces, eso desde el punto de vista directo. Indirectamente, al producir ya lo hablamos ahorita, esto produce una sustancia que atrae a los controladores biológicos, en este caso una sinomona, porque se beneficia tanto la planta como el parasitoide. Hay un aumento del éxito de forrajeo de estos controladores biológicos. La resistencia indirecta mediada por la liberación de señales volátiles en las partes atacadas. Fíjense ustedes qué pasa. Cuando un insecto muerde, hay inmediatamente en la herida se genera una respuesta del sistema de defensa de la planta ahí local, pero además inmediatamente manda señal a toda la planta para indicar que está siendo atacada, y inmediatamente también manda señal a las plantas vecinas para que sepan que, que está siendo atacada por un insecto, ¿no? Entonces, bueno, estos, eh, los volátiles producidos por los insectos, o por la planta, al ser atacada por los insectos, permite una comunicación entre la planta y con la planta, ¿ok? Entonces, es una forma de que esto se llama de resistencia inducida por los herbívoros, pero como les dije, es una forma
de resistencia que lo podemos hacer ya sea por la planta o porque aplicamos una sustancia en el campo. Entonces, hay una, la resistencia también, inducida por los herbívoros, actúan también como disuasores de la alimentación y de la oposición, de la oviposición. Se pueden liberar estas sustancias en las hojas, las flores y los frutos y raíces. ¿Okay? Las plantas liberan a la atmósfera una cantidad determinada de volátiles cuya composición cambia al ser atacada. Es decir, la planta siempre está produciendo sustancias, pero al momento que es atacada, ella va a cambiar esa composición y eso va a tener una respuesta diferente a todo nivel, ¿no? Estas sustancias liberadas son específicas para el insecto planta y esto además incluye los controles biológicos y a las plantas vecinas, ¿no? Entonces, se ha identificado, imagínense ustedes, hasta más de 2.000 productos volátiles producidos al momento de ser atacada una planta por insectos, ¿no? Y eso se consigue en unas 900 familias de plantas. En este ámbito, nosotros, desde el punto de vista agroecológico, podemos usar extractos vegetales para la producción de insecticidas o plaguicidas que podemos usar de manera agroecológica. Los extractos vegetales están elaborados de diferentes partes de la planta que poseen metabolitos secundarios y que dan respuesta biológica a los insectos y a patógenos en los cultivos. Entonces nosotros podemos preparar diferentes formas, que si infusión, decocción, hidrolatos, hay una serie de preparaciones que se pueden hacer, lo que pasa es que eso sería una conferencia aparte, ¿no? Como ya vimos, las plantas pueden tener fenilpropanoides, glucósidos, terpenoides, alcaloides, que pueden actuar como repelentes, inhibidores enzimáticos, disuasivos de la alimentación, inhiben la muda en los insectos, pueden ser fungicidas en algunos casos, acaricidas, nematicidas, en muchos casos también pueden producir, evitar que los insectos hagan oviposición de sus huevos, y también unos actúan como antimicrobianos. ¿Okay? Aquí les muestro rápidamente, no me quiero detener en esto, una serie de plantas, 3 ejemplos que les traje, que es el piñón, que es Atrofa curcas, la rosa de berbería, que es Nerium oleander, y el clavel de muerto, que es Tagetes, ¿no? Entonces, en el caso del piñón, se usan las semillas y el aceite que se produce de esta planta, tiene propiedades insecticidas y para control de caracoles. Estas plantas tienen terpenos, quinonas, glucósidos cianogénicos, flavonoides. El arroz de berbería se saca de las hojas, puede tener propiedades insecticidas, alelopatía y para controlador de, de caracoles. Hay flavonoides, esteroides y terpenos. En el caso de la flor de muerto, se usa las flores, la planta, tiene propiedades nematicidas, insecticidas y acaricidas. Ahí hay tiofenos, fenoles, flavonoides, cumarinas, que se utilizan. Entonces, todas estas plantas tienen la propiedad de poderlas usar como insecticidas naturales. Aquí les muestro rápidamente el uso de ciertas plantas, pimienta, Piper aurantium, Piper adultum, Chenopodium, en diferentes dosis se utilizó para controlar Aedes aegypti. Y claro, por supuesto, las dosis más altas fueron las que mejor controlaron, llegando a tener hasta 94% con pimienta, con el Piper aurantium 88, 98 aquí, 96% de mortalidad obtenida con estas plantas. Y fíjense ustedes, este es el Calotropis procera, que aquí se conoce como algodón de España, se ha usado como nematicida, es decir, para controlar nematos, que son unos gusanitos que están en el suelo y que dañan las raíces de los cultivos. Entonces, fíjense ustedes, el nematodo sin ningún tratamiento, a los niveles que se producen, cuántos juveniles se cuentan en maceta, y cuando se aplica el algodón de seda, miren las poblaciones cómo bajan drásticamente. Sí, quiere decir que esta sustancia de origen botánico tiene una actividad biológica importante que la podemos usar a nuestro favor. Y eso nos evitaría usar tantos productos. Claro, eso implica trabajo. Tienes que recoger la planta, preparar el extracto y eso.
Ahora, entramos a otro aspecto del manejo que podemos hacer agroecológico dentro del cultivo, que es el uso de control etológico. Y el control etológico lo que busca es modificar el comportamiento de la plaga para nuestro favor. Entonces podemos usar trampas de luz, así que atraigan a los bichos, trampas con feromonas, que son lo que ya hablamos. La feromona es una sustancia que atrae al sexo opuesto para, entonces colocamos una trampita y entonces ellos creen que está una hembra o un macho ahí. Generalmente se usan trampas, sobre todo en Lepidoptera, se usan trampas sexuales femeninas, es decir, que atraen al macho. Entonces, podemos usar trampas de colores, amarillas, azules, blancas, dependiendo del insecto que queremos atraer, y con atrayentes alimenticios. Esta lámina, esta gráfica que están viendo acá, fue una prueba que yo hice en el sur de Aragua con una feromona para gusano cogollero. Yo coloqué una cierta cantidad de trampas en el campo, unas 10 por hectárea, y las trampas se contaban cada 4 días. Entonces, eso es un envase, yo creo que tengo una foto posterior ahí, un envase que se pone en campo en una estaca, la feromona estaba ahí, y entonces los machos se atraían. Entonces, fíjense usted rápidamente, al primer muestreo encontramos 1489 machos. Al segundo muestreo, a los 4 días siguientes, capturamos 1484 machos. Al tercer muestreo, sí que a los 12 días del primer muestreo, ya capturamos 415. Miren cómo bajó drásticamente la población de machos capturados. Y luego va descendiendo a 184, después baja a 56, hay un pequeño repunte de la población y luego desciende a 162. Pero fíjense ustedes qué importante es esta práctica o qué importante pudiese ser el uso de esta práctica, porque son 1.400 machos en una semana que hemos colectado, en 4 días hemos colectado 1.489 machos que dejaron de fecundar 1.489 hembras y cada hembra pone en todo su ciclo hasta 2.000 huevos. Entonces, es una reducción significativa de la población futura dentro del campo. Ese plato que están viendo ahí es una trampa amarilla para atraer insectos chupadores como mosca blanca, áfido, y se pueden colocar en el campo con una pega, uno prepara para atraer los bichos. Eso sirve para monitoreo y sirve para control, igual que las feromonas, la podemos usar para monitoreo y para control. Fíjense ustedes, la feromona lo que hace es que yo tengo una feromona normalmente que hace, la hembra la emite, el macho sigue el rastro y que la puede estar a una distancia bastante considerable y entonces ella consigue, el macho llega, fecunda a la hembra y bueno, se produce la deposición de los huevos. Entonces nosotros podemos evitar con esto la cópula, la postura del huevo, por supuesto. Ahora, eso lo hacemos con una trampa, ¿no? Pero yo puedo colocar en el campo una cantidad determinada de difusores, que son unos, pueden ser unos alambres, unos pedacitos hay diferentes formas, ¿no? Entonces yo coloco los difusores en el campo en una cantidad N, y al haber tanta presencia de la sustancia que debe atraer al macho, hace que se confunda, por eso se llama confusión, y entonces no encuentre a la hembra y se evite la fecundación de la hembra. Entonces también se puede usar como medida de control de plagas y una medida de control etológica. Ya una de las que es más importantes para mí el control de agroecológico de plagas, que es el biológico, que no es más que la utilización de agentes parasitoides, depredadores y patógenos para mantener las poblaciones de insectos, plagas, donde no causen daño, ¿no? Entonces tenemos varios métodos de control o tipos de control. El clásico es cuando por lo menos nosotros tenemos una plaga que entró al país y esa plaga entró sola. Ella viene sola. Cuando la traemos, entró sola. Y entonces se explora de dónde viene esta plaga. Supongo que tú, bueno, Seria Purchasi, que fue uno de los más famosos, la cochinilla canalada de la cítrica. Es un insecto plaga asiático, llegó a América y luego ellos quisieron, como sabían que su origen era Asia, buscaron en Asia cuál era el control biológico principal allá y lo trajeron. Eso se llama control clásico. Una control clásico. Realmente es cuando es una plaga recién ingresada. Otra forma de hacer control biológico, que es el que comúnmente haríamos nosotros en un proceso agroecológico, sería el inundativo y el conservativo. Entonces yo comienzo a liberar semanalmente
una serie de controladores biológicos que de una u otra forma van a bajar las poblaciones. Estos controladores biológicos se producen en un laboratorio donde uno los compra y los libera semanalmente. Y la otra, que es el conservativo, es todo este arreglo y este rediseño agroecológico que hacemos de la unidad de producción, de manera tal que podamos favorecer la presencia de controladores biológicos. Esa foto que están viendo ahí es unos huevos de chinche parasitados por una avispa llamada Telenomus, que parasita principalmente, esa especie parasita huevos de chinche. Eso que están viendo como unos puntos negros son los parasitoides. Y ahí no van a ser sino la avispita, porque el nuevo chinche que podía haber nacido fue consumido por esta avispa. Una de las limitantes que podemos tener nosotros en el control biológico es que generalmente la presencia de la plaga generalmente llega primero, las poblaciones crecen muchísimo más rápido y los parasitoides y los controladores biológicos generalmente llegan con un retraso prudencial con respecto a la población del insecto. Entonces, bueno, eso es para que sepan que hay unas limitantes del control biológico que tenemos que considerar y que son importantes que las tomemos. Entonces, ¿qué agentes de control biológico tenemos? Entomófagos, aquellos que se comen a su hospedero. Son parasitoides y depredadores. El parasitoide es un organismo que puede estar fuera o dentro del insecto y se lo consume. Y el depredador es sencillamente un animal que se come la presa y come muchísimas presas y muchas veces puede ser específico o generalista para consumir, ¿no? Entonces, entre los parasitoides hay parasitoides de huevos, que es decir, que parasitan los huevos del insecto que vamos a controlar. Hay parasitoides huevo-larva, así que parasitan el huevo, pero matan la larva. Hay parasitoides larva-larva, porque parasitan la larva y matan la larva. Y parasitoides de larva-pupa. Y hay unos parasitoides que están principalmente dentro del animal y hay otros que están fuera del hospedero, ¿no? Entonces son ectoparásitos y endoparásitos. Entonces, para que sepan que existe esa clasificación. En cuanto a los entomopatógenos, tenemos hongos, virus, bacterias y protozoarios que pueden enfermar. Así como nosotros nos enfermamos, los insectos también se enferman. Entonces, hay hongos, como ya les hablé en las láminas anteriores, donde hablábamos de Metarrhizium rileyii, que es un hongo que ataca al gusano cogollero. Hay bacterias como el Bacillus thuringiensis, que también mata a los gusanos, protozoarios, y hay nemátodos, los nemátodos entomopatógenos, que generalmente ellos ingresan por las aberturas naturales de los insectos y los matan. Aquí les traigo rápidamente, no me voy a extender en esto porque son muchísimos los ejemplos que podemos tener, pero rápidamente para que vean aquí un ejemplo de cada uno, o al menos de alguno. La avispa que está aquí en la parte superior se llama Quelonus insularis y parasita los huevos. Estos son huevos de una lepidóptera, posiblemente un gusano cogollero. Esta es la avispa y está poniendo los huevos de ella en estos huevitos de gusano cogollero. Entonces nace la larvita del gusano y lleva la larva en el interior de la avispa. Entonces cuando llega un momento determinado, empieza la larva a consumirse al gusano cogollero y lo mata, ¿no? Esto que está acá es una araña del género Archaeopes, que es muy común en los agroecosistemas y bueno, aquí tiene su comidita ya embalada para consumir. Esto es una crisopa, es un depredador, no ella, su larva es un depredador. Ella como tal no es depredadora, ya de hecho, ella no cumple ninguna función del ecosistema, sino producir las larvas que se van a alimentar de pequeños gusanitos, de áfidos, de insectos pequeños. Entonces, las larvas de estas crisopas generalmente van consumiendo, tienen unas mandíbulas huecas que parecen unas pinzas, les succionan toda la sangre, que en los insectos se llama hemolinfa, y luego lo que queda, la exuvia, que es el exoesqueleto de la presa, se lo pone encima y pareciera que uno lo que ve en el campo es una burucita, una pelucita caminando, ¿no? Esto que están viendo acá es un hongo que se llama Metarrhizium rileyii, que mata al gusano cogollero. Inicialmente el hongo germina, se introduce por las vertebras naturales del insecto, momifica al animal, sale al exterior, se torna primero blanco y después verde, y cuando ya está en color verde, ya produce esporas que son diseminadas por la lluvia, por el viento, y se repite el ciclo. Esto que está acá muerto es un gusano cogollero y abajo está una avispa, se llama Euplectus, y esta avispa
es un ectoparásito. Ella se posa sobre el gusano, le va sacando, le va succionando la sangre hasta que llega el momento de formarse la avispa, se meten debajo del insecto, de la larvita, la fijan a la hoja y ellas forman su crisálida o pupa y luego sale la avispita. Y este granito, que parece un triguito, un grano de trigo, es la pupa de una avispa que se llama Meteorus lafigma y también parasita el gusano cogollero. Entonces ella entra, coloca la larva dentro de un gusano cogollero pequeño y luego a cierto momento hace una abertura y sale esta larvita, forma esta pupa y luego emerge una avispa nueva que va a generar el ciclo de parasitismo. Aquí les presento rápidamente dos ejemplares de nemátodos. Este es Sterneinema. Estos nematos viven en el suelo. Entonces uno los extrae y después los reproduce de forma comercial, los envasa y los libera en el campo como cualquier otro producto de control aplicable con una asperjadora. Generalmente estos son dependientes de la humedad, por lo tanto hay que tener cierta buena humedad en el agroecosistema, pero son importantísimos porque en 72 horas matan a su hospedero. Entonces, ellos realmente no matan, lo que ellos llevan es una bacteria que la llevan en el tracto digestivo, cuando ingresan adentro del huésped, liberan una serie de, la bacteria se libera, se comienza a reproducir y destruye el sistema interno, el sistema digestivo del insecto y se muere. Ahí se produce la reproducción de la bacteria, se produce la reproducción del nematodo y el nematodo se alimenta nuevamente de esta bacteria y sale al exterior a buscar otro insecto. Y este que están viendo acá, que parece un hilo muy grande, este es un nemátodo que se llama del género Hexamermis, que parasita larvas de Lepidoptera, principalmente gusano cogollero. Esto está en forma natural, este Hexamermis. Este se produce, se saca del campo, se colecta, se aísla, se hacen las pruebas de patogenicidad, se reproduce y se vende como insecticida. Hay una manera también, esto les compete mucho a ustedes los abogados, que es que hay disposiciones legales en el país y fuera del país también que tratan de impedir el ingreso de plagas o la movilidad de plagas dentro de un mismo país, o por lo menos tratar de retardar o se trata de retardar su propagación dentro de un mismo país cuando ingresa, ¿no? Para eso están las condiciones de cuarentena, pero por lo menos fíjense usted, aquí en Venezuela antiguamente en algodón hay una restricción legal importante que es la destrucción de socas. Si tú tienes que, esa foto que está ahí casualmente es en Cabruta, cuando yo trabajaba en el proyecto de China-Venezuela de producción de algodón. Entonces, después que tú cultivas, que cosechas toda la fibra, tú debes cortar la soca y eliminarla. Entonces, eso claro, esas condiciones de vega, el río inunda, se lleva todo eso y así tú evitas que se queden en los residuos de cosecha plagas para el próximo ciclo. Entonces, bueno, antiguamente se evitaba también el transporte de ciertas especies por lo menos aquí antes estaban separadas las especies de diatrea, que son plagas de caña de azúcar por zona. Entonces se evitaba movilizar material vegetal de una zona a otra. Esas son restricciones legales que podemos tener al momento de hacer un control de plagas. Bueno, no quiero dejar de mencionarlo, pero bueno, en algún momento es posible que tú necesites aplicar un químico. El problema no es el químico, el problema es cómo lo usamos, en la forma en que lo usamos. Claro, si estamos en un proceso de agroecología puro, esto está eliminado, no se usa. Pero si estamos en un proceso de transición, quizás es necesario usarlo hasta que lleguemos al proceso de agroecología, manejo agroecológico maduro, donde este control debería ser inexistente, preferiblemente. ¿Ok? Pero bueno, se los pongo para que sepan que de una u otra forma, en algún momento es posible que en ese momento de transición sea necesario o que haya un desajuste. Lo que pasa es que esperaríamos que un ecosistema maduro, en un agroecosistema que esté ya establecido desde el punto de vista agroecológico, las regulaciones sean bastante dadas por los procesos agroecológicos y las interacciones que se generan dentro de ese agroecosistema. Hay algo importante que debemos considerar siempre, que los insectos prestan servicios biológicos, en el caso de las abejas son importantísimas como polinizadoras, pero otros insectos por lo menos nosotros los pudiésemos ver como
como plaga en algún momento, pero los comejenes y los bachacos hacen galerías en los suelos. Eso permite el ciclaje de nutrientes, movilidad, aireamiento del suelo. Aun cuando ellos se comportan como plaga, es un servicio biológico que pueden prestar al agroecosistema, siempre y cuando las poblaciones no ataquen los cultivos. Pero hay una serie de insectos que prestan su servicio biológico, así como también hay plantas, como ya hablamos, que podemos tener en el cultivo, que pueden ser repelentes y con sustancias que tengan actividad biológica y que sean protectoras de la superficie del suelo y de una u otra forma prestan un servicio biológico que muchas veces no lo consideramos. Bueno, hasta acá la conversación, creo que me extendí un poquito. Yo soy guariqueño, yo siempre digo, Guárico es tierra para investigar, innovar y disfrutar. Entonces, aquí les dejo unas muestras de las bellezas de estos Guáricos, los hileros de Permana, una muestra de una huella de un fósil colectado en la zona de Altagracia, Orituco, y la iglesia colonial de Lezama. Bueno, muchísimas gracias. Podemos abrir ahora un momento de preguntas, si hay alguna curiosidad, alguna inquietud al respecto. Entonces, bueno, hasta acá la presentación. Aquí están mis sitios de contacto, mis teléfonos y mis redes sociales. Estamos a la orden. Muchas gracias, de verdad, agradecido. Si hay alguna pregunta. Bueno, vamos a ver aquí las preguntas. Bueno, aquí Carmen pregunta, ¿cada cuánto tiempo debe realizarse el control de plagas? El control de plagas se va a hacer en función de, de los niveles poblacionales. Por eso es que es importante hacer monitoreo, Carmen. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el monitoreo? ¿Por qué? Porque yo viendo si las poblaciones siguen creciendo o no, yo puedo hacer la práctica. Fíjense, de ahorita estoy controlando en mi casa los áfidos con polisulfuro de calcio. Entonces, como es un producto que no es un producto químico dañino para la casa, ni para los que vivimos ahí, ni para las plantas, ni para nadie, yo lo estoy aplicando cada 3 días, porque es que me están atacando una plantita las plantas mis plantas de flor del desierto. Y tengo unos ficus que se uso para bonsai, que están siendo atacados también por, por escamas. Entonces lo estoy controlando con eso. Entonces lo estoy aplicando cada 3 días y ya cuando vea que por lo menos ya los áfidos desaparecieron. Y tengo una escama atacándome, una escama no, un minador atacándome las albahacas y lo estoy controlando con pulso. Yo también uso jabón potásico eh, para el control de escamas y de otros bichos en la casa. Y tengo semillas de cebadilla que también lo uso como insecticida botánico en casa. Pero la práctica va a depender. Fíjate, si usa un parasitoide, en el caso de Telenomus remus, que se usa en cultivo de maíz, o algún parasitoide que podamos usar en caña de azúcar o en otro cultivo extensivo, las aplicaciones generalmente se hacen semanales. Tú por lo menos con un parasitoide como Telenomus remus o como Coctesia flavipex, tú haces una primera aplicación al momento en el caso de Telenomus remus, al momento de la siembra, y 3 aplicaciones subsiguientes cada semana, por supuesto, monitoreando. Tú vas viendo cómo están los niveles poblacionales. Entonces, eso se hace cada, cada semana, ¿no? En el caso de las trampas de feromonas, tú debes controlar o debes limpiar la trampa por lo menos cada 4 días, cada 5 días, porque si no se empiezan a descomponer las mariposas y generan mal olor y pueden causar esto una ineficiencia en el uso de la trampa. Cuando usamos trampas de feromonas no debemos tocar el emisor. Eso generalmente viene un taquito de plástico como un corcho impregnado de la sustancia y uno no debe tocarlo con las manos directamente, sino que debe ponerse un guante para evitar que lo contaminemos con nuestro olor, ¿no? Entonces, bueno, eso se hace con la feromona. En el caso de las trampas de colores, también las colocamos y las vamos a ir cambiando en la medida, ahí hay más función del monitoreo de cuán esté llena la trampa
de insectos, habría que cambiarla. Si ya está muy sucia, porque hay muchos insectos colectados, eso va a disminuir la atracción y entonces hay que cambiarla y colocarla nuevamente. Por lo menos en caso de trampas amarillas, a mí me gusta usar, por lo menos, suponte tú, un cartón con el color que estoy usando, en este caso amarillo, uno usa amarillo a Caterpillar para traer chupadores, y meto una bolsa transparente donde coloco la agente pegante. Generalmente eso es una pega, esta pega que se usa para roedores, se diluye en gasolina y uno pinta la superficie de la bolsa. Yo meto esa bolsita dentro, el cartón dentro de esa bolsa y lo cuelgo en el campo. Ya cuando voy a hacer el cambio, sencillamente lo que hago es sacar la bolsa y la desecho, ¿no? Bien dispuesta, no es que la voy a tirar por ahí en la finca o la voy a tirar al suelo. Eso tiene que ir a un sitio y ser de una buena disposición de la Entonces, las medidas de control van a depender de las unidades poblacionales, por supuesto va a depender también de la práctica que estemos utilizando. Entonces, es variante, ¿no? Claro, por lo menos lo ideal sería que tú esto hagas un control, que tú con los químicos, realmente la gente hace controles cada 15 días, cada 20 días, dependiendo. Pero también hay que monitorear. Pero con los biológicos, la ventaja que tenemos con los biológicos y con los productos de origen botánico es que como no son sustancias peligrosas como un insecticida sintético, los podemos usar con mayor frecuencia. Claro, en el caso de cultivos que sean de grandes extensiones, eso va a traer un costo que es la movilidad de la máquina y el gasoil y todos estos detalles, ¿no? Pero bueno, eso por un lado, ¿no? Eh, Eso, fíjense ustedes, la idea, pregunta Carmen también, el control de plagas beneficia a los fondos colindantes. La idea es, cuando se hace un manejo agroecológico, un manejo integrado de plagas, la idea es que sea una práctica que la apliquen todos tus vecinos. Porque, ¿qué pasa? Si tú estás haciendo control solamente, lo estás haciendo tú, ¿verdad? Entonces, el vecino tuyo sigue aplicando químicos, sigue haciendo manejo convencional, de una u otra manera te va a afectar tu desarrollo de tu práctica o la eficiencia de tu práctica. Entonces, bueno, se esperaría que nosotros tengamos eh, generalmente una visión más integradora y además que puedas involucrar no seas tú solo, que sea más regional, hasta comunitaria, ¿no? En el sentido, digo comunitario, sí que puedes involucrar a tus vecinos. Bueno, no veo más preguntas. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Bueno, creo que nos podemos despedir. Gracias, Carmen Julia, por la oportunidad. Estamos siempre a la orden. Y bueno, eh, fue un gusto preparar esta clase para ustedes.
Sí, es verdad, la vaina laboral está dura, chamo, de verdad está dura. No hay trabajo por ningún lado. Y coño, por si fuera poco, está, bueno, sabes el desorden que está ahorita con el dólar, que bueno, nivel de locura otra vez, pues, de locura desatada. Pero, coño, Luis, a la edad que nosotros tenemos, ya uno sabe que los trabajos terminan apareciendo, pero lo que es realmente importante, hermano,